Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Noticias Trabajo. Hoy tenemos una nueva entrevista más. En esta ocasión hablaremos sobre cómo ser educador en Alemania. Para ello contamos con Carlos Guerrero. Carlos es Social Media Manager de El Meca, la empresa con la que hoy tenemos el placer de hablar. Carlos, bienvenido. Hola, ¿Qué tal? gracias. Muy bien, muy contento. ¿Desde dónde tenemos hoy el placer de tener esta entrevista? Pues estoy ahora mismo desde la oficina, una de las oficinas del MECA en Frankfurt, en Alemania. Estupendo, Carlos. Hemos recibido muchísimos comentarios para esta entrevista. Algunos de ellos se sorprendían de las condiciones laborales. Decían que eran demasiado buenas para ser verdad. Cuéntanos, ¿cómo podemos fiarnos de estas ofertas de empleo y no creer que es un timo? Vale. Bueno, en primer lugar, yo quiero contar un poco mi historia de cómo conocí esta empresa y lo quiero contar porque me pasó algo parecido en cuanto a que leí la oferta, que yo soy también educador y fui educador en el MECA. Y me pasó un poco eso, que te parece demasiado bonito, por decirlo así bien, ¿no? Entonces yo descubrí esta oferta a raíz de un muy buen amigo mío, mi vecino en Cádiz, pues yo vengo de Cádiz, y tenía 24 años, recién salido de la carrera, me preparé las oposiciones, ese año las quitaron sin previo aviso, y entonces contacté a este chico que me explicó toda la oferta, y a raíz de eso pues conocí lo que viene siendo la oferta. Pero tengo que decir que si no hubiera sido por él, hubiera pensado, wow, suena raro, ¿vale? Con el tiempo he descubierto que es algo que es un poco la mentalidad de España, que cuando algo es demasiado bonito tendemos a pensar que es algo como una estafa o que no es así. Pero estamos hablando pues de Alemania y en cuanto a lo que es la capacidad laboral de Alemania, el ratio de paro, la tasa de paro que hay aquí, que no existe, entonces pues por ahí va un poco los tiros. Digamos que esta oferta de empleo responde a unas condiciones laborales normales en un país To- como Alemania, lo que para Totalmente, nosotros sigue siendo todavía sorprendente. totalmente normales. De hecho, ahora hablaremos un poco, creo, del sueldo y los requisitos y tal. Está todo regulado por convenio, o sea que es algo que impone el gobierno alemán, pero repito que es unas condiciones normales aquí, muy normales. Exacto, porque Ujú. justo otra de las grandes patitas que cojeaban tenían que ver con el sueldo. Decían, Ujú. es demasiado alto. Sí. Y si bien es cierto que 2.500 euros el primer año, oye, suena muy bien. Pero Sí, cuéntame, ¿qué hay de cierto en ese sueldo? vale, es que la frase de sueldo es demasiado alto y también la frase de vale, pero es que allí es demasiado caro vivir, me la conozco muchísimo. El sueldo, hay de cierto, pues es totalmente cierto, como decía, está regulado por el convenio alemán, o sea que es una ley que deben de cumplir todas las empresas de educación aquí. Y es así, es 2.450 € el primer año, brutos, que corresponde a unos 1.700 y algo netos, limpios. Claro, eso es muy importante porque hay una gran diferencia, ¿no?, entre el bruto y Ujú. realmente lo que se recibe en la nómina, que digamos que el primer año serían 1.700. 1.700 €, ¿vale? Y a lo largo del segundo año, pues una vez el educador es homologado, que si quieres ahora hablamos un poco de eso, ¿Sí? pues ya se aumenta ese sueldo y se pasaría a cobrar pues unos 2.900 así, que son como unos 2.200 € así. Bien, Carlos, pero en neto quizá ya la cifra sí que sorprende un poquito menos, teniendo en cuenta que son paracoles, ¿no?, infantiles de ciudades tan importantes como Frankfurt y Múnich. No sé si se pronuncian bien o no. Sí, sí, bueno, en español, en alemán se Claro, dice... nuestros seguidores nos decían, oye, pero ¿cuánto vale vivir allí? ¿Cuánto vale alquilar una habitación o tomarse un café o hacer la compra? Muy ¿Realmente buena. me da no solo para vivir, sino también para ahorrar? A ver, yo como decía, la experiencia la he vivido de primera mano porque mi primer puesto aquí en el MECA fue como educador. Trabajé 3 años y medio en un kindergarten de segundo ciclo y entonces conozco bastante bien. El primer año tienes ese sueldo y vamos a poner que necesitas unos 900.000 € para vivir, contando con piso y con, bueno, depende de cada uno cómo viva, pero el piso y la comida, ropa, etcétera, los típicos gastos. Sí. Entonces puedes tener un ahorro de unos 600, 700 €, que es bastante dinero. Es Sí. bastante dinero. Es verdad que si comparamos esta ciudad con Madrid y Barcelona,
no hay gran diferencia, no existe gran diferencia en cuanto a lo que vale el metro cuadrado de un piso de alquiler. No hay diferencia si vas a comprar al supermercado pan o tal, no hay diferencia. Lo único que sí encuentro diferencia es en el salario. En Madrid pagas casi lo mismo que aquí de piso, pero no recibes 2.450 euros al mes, esa es la diferencia. Claro, porque justo hablando de piso, resulta muy curioso que cuando yo me metí en vuestra página web decíais que no solo, porque en primer lugar, disculpa, pero el MECA, ¿qué es? ¿Una agencia de colocación de personal o directamente trabaja con los coles partiendo de esa base? Vale, es una buena pregunta. El MECA no es una agencia de colocación al uso, es una organización que colabora con los colegios, como bien dice, la cual no nos encargamos solamente de hacer de intermediario y colocar al educador en un colegio u otro, sino que nos encargamos de su formación. Cuando vienen a Alemania los contratamos nosotros, tienen un contrato con nosotros, con el MECA, durante el primer año. Y además luego están esos trámites que cuidamos, como la búsqueda de piso, otros trámites que pueden parecer una tontería, pero si vas a un país extranjero se agradece, abrir una cuenta de banco, empadronarte, todas esas cosas. Y luego también nos ocupamos de la integración de esa persona, de que esa persona vaya integrándose poco a poco, tanto con la comunidad del MECA, que somos muchísimos aquí ya, son más de 700 educadores los que han venido con el MECA, y aparte la sociedad también alemana. ¿Crees que hay un gran choque cultural entre la sociedad española y la alemana? Yo creo que no, creo que es más los clichés que tenemos. Hoy en día con la globalización y todos nos parecemos cada vez más en todo, y creo que es más lo que Prejuicios, ¿no? los prejuicios que tenemos que lo que es la realidad. Al final ni son tan serios, ni tan cuadriculados, ni puntuales sí son, eso hay que decirlo. Pero por el resto son... No hay, la mayor barrera es el idioma, si sabes el idioma, que de eso se encarga también la empresa. El resto... De hecho, te diría ¿Sí? que mi experiencia es que ellos están súper acostumbrados a trabajar con gente extranjera, con gente que tiene una pequeña dificultad con el idioma, a lo que si pienso en España... no estaríamos tan acostumbrados a tener un compañero que viene de otro país y no habla bien español. Exacto, porque, Carlos, aquí viene la pregunta del millón. ¿Tú te fuiste sabiendo alemán o no? Porque una de las condiciones que vosotros decís es que no es necesario saber alemán. También y a mí eso me sorprende muchísimo, porque claro, ¿cómo te comunicas con los niños? Tienen, también, no, hasta 6 años, es decir, ya con 6 años mantienen una conversación fluida. Bueno, con los padres y las madres. Exacto, no solo con los niños. Exacto. Es la pregunta del millón, correcto. Es la primera que yo le hice a mi amigo Pablo, que se llama. Era como, pero tío, ¿tú sabías alemán antes de esto? Porque en 6 meses yo llevo 1 año y medio para aprender inglés y todavía estoy ahí a trancas y barrancas. Y además es que el alemán no creo que sea un idioma al uso, que aprendamos aquí, ¿no? Como el inglés. Y aún así nos cuesta un poquito. Claro, no es tan común como el inglés de aprender en los colegios públicos y demás, o en los coles, es más el inglés y el francés. Pero bueno, volviendo a la pregunta, no sabía alemán, no sabía decir ni rojo, no sabía decir nada, cero. Sí. Pero el MECA, digamos, se ocupa durante 6 meses, una formación online, ¿vale? Que digamos que el proyecto laboral se parte en dos, que es la parte de formación, 6 meses, una formación online, se puede hacer desde todas partes de España, en la que se llega hasta un B2 de alemán, ¿vale? Desde cero, desde decir... yo recuerdo, un B2, para quien no lo sepa, ¿qué nivel sería? ¿Intermedio? Sería un nivel intermedio alto. Vale. Nivel intermedio alto, ¿vale? ¿Y en 6 meses te da tiempo? Parece que no, pero en 6 meses da tiempo de mucho. Es un curso intensivo de 6 horas al día y digamos que una vez tú eres seleccionado como uno de los 20 candidatos de esta promoción, que le decimos nosotros IDA, los IDA, pues tú tienes claro que te han seleccionado porque tienes un puesto de trabajo ya para ti. Y hay aquí entonces otra pregunta del millón. ¿Hay que pagar por esa formación? Buena pregunta también. Hay una parte que está pagada por la empresa, ¿vale? Vale. Y hay otra parte que la empresa te financia, que puedo decirlo, la cantidad, no hay ningún problema. Genial. Son 1.200 actualmente, ¿vale? Porque puede cambiar. De hecho, desde que yo la hice, ha cambiado para mejor. Yo tuve que hacer cargo un poco más de dinero. Mi formación no fue online, fue en Madrid, presencial, en verano. Importante. Y ahora, por ejemplo, es online. La empresa se hace cargo de casi un 60% del curso. Otra parte, que son 1.200, se financia por parte de la empresa, es decir, el educador no paga nada.
hasta que no llega a Alemania, empieza a trabajar y cuando cobra su primer sueldo, entonces empieza a pagar, se le da la opción de o pagarlo de una vez o la facilidad de decir, vale, paga 100 euros durante los 12 primeros meses para hacer cargo a esos 1.200 euros, Que son pero en una vez, total, ¿no? Durante esos 6 meses son durante 1.000. 12 meses, 100 euros para llegar a 1.200 Vale. pa- para pagar esa parte, pero, lo dicho, una vez tú estás trabajando y cobrando. ¿Qué ocurre? Que te está dando la confianza a la empresa de decir, oye, esto no es, como decías antes, no es una No es una estafa, estafa. porque no te vamos a pedir ningún dinero hasta que tú ya empieces a facturar, a cobrar dinero de tu escuela. Bueno, o de la empresa en este caso, que es la que te contrata en realidad. Ujú. ¿Las escuelas son públicas o privadas? Las escuelas, hay escuelas privadas y hay escuelas, vamos a decir, públicas, pero es una fórmula que se parece un poco a las escuelas concertadas en España. En mi caso, concretamente, yo trabajé para Kita Frankfurt, que es una parte del ayuntamiento que se encarga de la educación y tiene como 250, más o menos, escuelas en Frankfurt. Y digamos que el responsable es la Stadt Frankfurt, que es el ayuntamiento de Frankfurt. O sea, se puede decir que es público. Ujú. Perfecto. Pero el contrato que firma Ujú. sería con el MECA, no sería con ese... El primer año, digamos que la empresa te dice, ok, te contratamos nosotros para darte la seguridad de que somos nosotros los que te conocemos y los que te contratamos, los que te pagamos. Y por otro lado, la empresa también le dice al cole con el cual colaboramos, en este caso, por ejemplo, Kita Frankfurt, para garantizarte la calidad. Ujú. Nosotros estamos tan convencidos de que la calidad es buena que los contratamos nosotros y le pagamos nosotros. Ustedes, en este caso el cole, no tenéis que hacer nada durante el primer año. Vale. Luego se firma ese contrato y al acabar ese periodo, digamos, pues firmas el contrato con la escuela concreta, que está un contrato indefinido. Claro, porque otra de las sensaciones que ocurre es el hecho de la temporalidad, ¿no? De decir, bueno, voy a Alemania, estoy un año y probablemente vuelva, ¿no? Como una experiencia más en mi currículum. Pero ¿qué posibilidades hay de quedarse si tú quieres realmente y te gustan las condiciones de vivir allí? Es súper gracioso. Yo tengo ya la mente hecha a esto. Entonces, te digo, las posibilidades son tan grandes como que son mucho más grandes que la de volverte. Ah, Te explico. curioso. Te explico. Yo cuando me vine tenía un poco esa idea que tú estás diciendo. Voy un par de años y me vuelvo, que en Cádiz está muy bien, la playa, el solecito. Claro, cuando llevas 2 años aquí trabajando, contrato indefinido, cobrando el dinero de que estamos hablando, una situación laboral muy cómoda, libertad total de profesión, o sea, condiciones geniales, ¿cómo vuelves? ¿En qué condiciones vuelven? A eso Esa es me la refiero. historia. Las posibilidades de quedarte son totales. Es decir, lo normal es que te quedes. De hecho, los casos que conozco que se han vuelto han sido por decisión propia, porque les gustaría volver a casa y tal, pero no porque la empresa corte esa relación laboral en la vida. Porque Ujú. hay una demanda tan grande que no es, salvo que hagas algo, ¿no? No te van a decir, oye, nos aprovechamos, has trabajado un año para nosotros y ahora ya vete. Y No, aquí viene nunca. otra de las grandes paradojas, que es, en España sobran maestros y en Alemania faltan. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué pasa? Pues a ver, la explicación, si la piensas, es sencilla. A ver, son muchos factores, ¿vale? Uno de los factores, el ratio, el famoso ratio de las escuelas. En España, pues yo, por ejemplo, hice mis prácticas de educación infantil, segundo ciclo, 25 niños, una clase, un maestro. Aquí, 25 niños tendría mínimo 2 maestros, mínimo, cuando no 3. Y si no los tiene es porque falta personal. Ujú. Pero la ley te diría que tiene que haber 3. Es decir, un ratio de 10 niños por maestro, ¿vale? Ujú. Entonces, ahí, ¿qué ocurre? Que aumenta la demanda de profes. Hace Sí. falta muchos más profesores. Otro factor, la natalidad. Aquí las mujeres tienen más niños y más pronto. Ujú. Porque las condiciones laborales son más seguras, porque la conciliación familiar es un hecho. No conozco exactamente en España cómo es, pero aquí una mujer jamás se preguntaría entre tener un hijo y seguir su carrera, porque las dos cosas son una. Ujú. Eh, Tú tienes aquí tu baja de paternidad, tanto el hombre como la mujer, casi de 3 años,
Luego, además, recibes un dinero que es el Kindergeld, que Justo son cuando 3. comenzábamos la entrevista me decía, si mi hijo está malo, yo ese día puedo faltar Claro, como si yo estuviera malo. exacto. Se llama, cuando tú estás malo, estás crank, pero cuando tu niño está malo es Kinderkrank, tienes el derecho de quedarte en tu casa ese día y cuidar a tu niño. No tienes que coger vacaciones, asuntos propios. Es una baja tal cual, como si fueras tú mismo. Carlos, Entonces, y sí. discúlpame, pero después de ¿no? leer todas estas condiciones y yo decido, yo, una compañera, cualquier persona decide que quiere inscribirse, oye, ¿qué requisitos necesito y cómo puedo hacerlo? A ver, requisitos en cuanto a técnicamente se necesitan un requisito. Pues tienes que ser técnico de educación infantil y o maestro o maestra de educación infantil, es decir, el grado superior que te permite dar clase, ser docente de 0 a 3 años o el grado, ¿vale? Para el segundo ciclo. Simplemente ese requisito. Por otro lado, yo te diría pues que una persona que tenga ganas de vivir pedagogías alternativas, de desarrollar la carrera que de verdad sea estudiada en la universidad, las pedagogías y metodologías que ha estudiado en la universidad, no las simples fichas, clásicas fichas. Gente, pues Cuando me gente que dices pedagogía alternativa, ¿a qué asignaturas te refieres? ¿Qué tipo de asignaturas ¿no? se imparten allí en Alemania? no, a ver, no es con la que impartamos nosotros, sino asignaturas que hemos dado en la universidad como docente o en el ciclo superior. Estudiamos a Montessori, estudiamos Waldorf, estudiamos Reggio Emilia, el juego libre, autonomía del niño, pero luego, en la mayoría de casos, no digo que todas las escuelas de España, pero en la mayoría de casos, al niño se le sienta en un pupitre hexagonal con otros 5 niños y hacer fichas todo el día. Lo que yo viví en mi práctica, el niño sale de la clase, del aula para el recreo y para hacer Y en gimnasia. este caso, ¿cómo sería un día a Y, día de un profe? y aquí en este caso, pues es totalmente distinto, es más, lo dicho, metodología más Montessori, voy a hablar de la mía, ¿vale? Que era Openness Concept, concepto abierto, y es una casa, vamos a decir, una escuela, en la cual ningún aula pertenece a un grupo, sino que todos los niños pueden hacer uso de todas las aulas, ¿vale? Entonces, yo digamos que empiezo mi día, hacemos la asamblea, ¿vale? Con los niños y decimos, oye, pues yo he traído hoy un proyecto de bricolaje en el que vamos a construir una catapulta, por ejemplo, que hice yo con mis niños, ¿no? Una catapulta. Entonces los chicos que tienen interés y las chicas, los niños y niñas que tienen interés, dicen, oye, pero yo, no lo dicen así, ¿no? Porque son más pequeñitos, pero ellos tienen una lista donde se apunta, pues yo voy a hacer esta actividad. Entonces, ese grupo que quieren, están interesados, vienen conmigo a hacer ese ¿Y proyecto. se mezclan las edades? ¿Puede ser un niño de 2 años con uno de 5? Se mezclan las edades. Es verdad que no todo el tiempo se mezclan los dos ciclos, porque hay actividades que, bueno, pues un niño de 5 años con un niño de 1 y medio sería peligroso, pero por ejemplo en el momento al principio, en la mañana, están juntos y tal, a la hora de comer, porque las necesidades son distintas, se separan también, pero por ejemplo un niño de 3 años o hasta 6 años siempre van a estar juntos. En cualquier actividad puede haber un niño con 3 años y un niño de 5, un niño de 4 y un niño de 6. El objetivo de esta metodología es que el niño pequeño aprende del grande, pero viceversa, el grande también aprende del niño, aprende a relacionarse, a solucionar conflictos, etcétera. El horario normalmente aquí en España suele ser de 9 a 2. ¿Cuál es el horario de un cole en Alemania? Aquí el horario, también teniendo en cuenta, creo, un poco la conciliación familiar, porque los padres ambos suelen trabajar, aquí el horario va pues de 7:30 a 17 a las 5 de la tarde, pero el educador no tiene que estar tantas horas dentro. El educador trabaja 8 horas, 40 horas a la semana, ¿vale? Vale. Entonces, si yo entro a las 8, voy a salir a las 4 y un compañero me va a suplir, pero no, en España diríamos, ¿cómo haces eso? Si tú tienes tu aula, tienes tus 25 niños, si te vas, ¿qué tiene que venir otro compañero? No hay aulas. Tú tienes toda la escuela y entonces los niños acuden a ti para lo que decía, determinados proyectos. Pero todos, digamos, pertenecemos a todos y todos estamos en el mismo grupo, al fin de cuentas. Entonces, cuando tú te vas, hay otro compañero. No, no hay ningún problema. Son 8 horas al final de jornada. Vale. Carlos, cuéntanos un poquito más sobre los procesos de selección, porque son varios al año, pero habrá mucha gente de la que nos está viendo que dirá, oye, ¿cuándo es el siguiente? Si no recuerdo mal,
en septiembre, ¿no es así? Correcto. Justo ahora, hace poco más, menos de 2 semanas, hemos acabado el proceso de selección de ida 40. Son 40 ya las promociones que... Yo era la promoción 16 y fue hace 4 años y pico. Eh, y ahora va por la 40. La siguiente es en septiembre. Hacemos 5 promociones al año, ¿vale? Cada promoción tiene 20 educadores y educadoras, ¿vale? Y son cada 2 meses, exceptuando agosto y exceptuando el mes de Navidad. ¿Y es Entonces serían como... normal que se incorpore un trabajador en mitad del curso? Otra pregunta de oro. Esta es la típica, Yo es la ya no típica puedo pregunta. dejar de pensar. Sí, sí, es que es la típica pregunta, porque tú dices, guau, y esperan a septiembre, ¿no? Para empezar, ¿no? Como Claro. lo típico. Muy, muy española la pregunta. No, aquí yo te cuento mi caso. Yo empecé el curso son 6 meses, hemos dicho, ¿vale? De formación. Yo empecé el curso en mayo, el día 3 de mayo, no lo olvidaré. Terminé en noviembre y a finales de noviembre volamos todos juntos hacia Alemania, todo mi grupo me refiero, y el día 2 de diciembre empecé a trabajar. Yo empecé a trabajar 2 de diciembre hasta el 20, vacaciones de Navidad, y me vuelve a reincorporar en enero. Tal cual acabas el curso, eso es importante, Sí. acabas el curso, te incorporas al puesto de trabajo. Eso es importante saberlo. No hay que esperar a septiembre o a enero o tal, no. Te incorporas tal cual acabas. Carlos, normalmente estas ofertas de empleo las solemos asociar a gente joven, con muchas ganas de trabajar, con poquita experiencia y que quiere abrirse, ¿no? Un campo Ujú. profesional, sobre todo ahora que se acaban de celebrar las oposiciones, ¿no? Mucha gente que ha suspendido y se encuentran en un limbo en España porque hasta dentro de 2 años como mínimo no vuelven a salir las oposiciones. Por lo tanto, ofertas de empleo, ¿no? Como el MECA te abre otra nueva vía. Pero, Ujú. ¿qué hay de esa gente que tiene más de 45 años y también quiere trabajar? Pues son tan válidos como los de 23 y 24 años, tal cual. De hecho, no tenemos en la empresa educadores y educadoras con ese perfil e incluso algo más de edad, ¿sí? Ujú. La edad no es ningún requisito ni incluyente ni excluyente, al final son las ganas, la predisposición, la edad no es ¿Cuánta aquí un gente problema. se suele presentar a un proceso de selección para saber cuál es la criba? A ver, yo no estoy dentro del proceso de recursos humanos, pero sí que sé que en primera instancia pues recibimos miles de peticiones, Claro, ¿vale? y más O hay ahora una... con esta entrevista. Eso esperamos. Luego hay una pequeña criba y es verdad que hay mucha gente, pues son educadores, por ejemplo, de primaria y no pueden acceder a la oferta, pero suele ser pues 300, 500 personas los que hacen el proceso de selección. En tu caso, Mm. ¿por qué crees que te eligieron a ti? Es decir, dan una pista para esa gente que dice, oye, que yo quiero trabajar con el MECA. Pues la verdad es que no lo sé, yo me mostré tal cual soy yo, así abierto, alegre y tal. Y es verdad que he aconsejado a varias personas, ¿no? Que me han preguntado a través de LinkedIn o Instagram, oye, queremos acceder y tal, cuéntanos un consejo. Yo siempre digo, en la entrevista no es una entrevista al uso así típica, sino que es para conocerte, una conversación fluida y tal, una dinámica de grupo también hacemos. Y al final siempre aconsejo, sé tú mismo. Sé tú mismo porque al final es muy fácil cuando mientes cogerlo. Entonces, sé tú mismo, muéstrate con ganas, que eres una persona Ujú. que eres consciente que te vas a un país extranjero a trabajar, que también, igual que te digo que la experiencia es súper bonita, también tiene partes duras porque te vas al extranjero, te alejas de tu familia. Claro, una de las partes Tienes que duras me ser... imagino que también será el hecho de llegar allí y decir, tengo que hacer frente al primer pago, bueno, de la formación, de un piso y de comer. ¿Cómo Sí. vosotros ayudáis de alguna manera a esto? Sí, a ver, yo te cuento, por ejemplo, mi caso concreto, lo que hicieron conmigo y con mi promoción, y que de hecho sé que lo hacen con todas, porque no, mi promoción no fue nada especial. La opción que ellos te dan, siempre digo opción porque tú tienes la libertad de decir, no, yo lo pago todo ahora, si tienes suficiente, pues toma. Pero la opción, porque no es lo normal, es, vale, el primer mes el alquiler del piso va a cargo de la empresa, porque la empresa te ayuda, ¿vale? Y te dice, oye, te ofrecemos un piso donde quedarte. Si tú no quieres y te lo quieres buscar por tu cuenta, adelante. Pero la empresa te lo ofrece. Entonces, lo normal es que el alquiler tengas que pagarlo a la empresa. Entonces la empresa te dice, oye, pues mira, este mes no lo pagues y cuando empieces el siguiente mes ya a cobrar, vas pagando pues el alquiler
El piso, la formación tampoco se paga en el primer mes. No sé si hay fianza también. La fianza pues depende un poco normalmente sí que la hay, pero lo dicho, yo por ejemplo la pagué en plazos y además a partir del segundo mes, una vez que ya yo había cobrado, ellos al llegar no me pidieron nada porque son conscientes de que tú llegas aquí y no has empezado a trabajar, no has empezado a cobrar, ya has tenido que invertir algo en venir a Alemania, en la ropa que te compras y tal, entonces ellos tampoco te piden ese Oye, dinero ¿y dónde al... están esos pisos? ¿Con quién compartes piso? Porque claro, dicen, a ver si me va a llevar a un lugar súper extraño a las afueras de Múnich, donde tenga que coger 5 metros para llegar a mi puesto. Eso es al igual que nosotros actualmente trabajamos únicamente en Frankfurt, Múnich y alrededores, es porque queremos que estén cerca del aeropuerto y además de una zona grande, una ciudad grande, que no los metamos en un pueblo, en Bremen o por ahí, que no perdidos, sino que están bien situados. Y las casas exactamente igual. Las compañeras de logística, que son las que se encargan de distribuir a los compañeros en los pisos, porque normalmente compartes piso con tus compañeros de promoción, ¿vale? Entonces hay varios criterios para que ellas elijan con quién compartes piso. Uno de los criterios es la cercanía con el kindergarten, que no tengas que estar 1 hora de trayecto. Otro de los criterios es la afinidad que tú tienes con esa persona o con otra para vivir, y siempre se tienen en cuenta esos criterios. Pero ¿con quién compartes piso? Pues con tus compañeros de ida, de promoción, o en el peor, podemos decir, en el peor de los casos, con una promoción anterior del MECA, con un compañero o compañera que ha hecho lo mismo que tú. Además, hay una parte de acompañamiento, ¿no? De hecho, tú me decías que también acompañabas. Sí, yo soy un poco uno de los encargados de este acompañamiento, porque ya te digo, viví en primera instancia lo que necesita un educador, lo que le falta a un educador cuando llegas aquí y lo que lo ayuda, ¿vale? Entonces yo pensé todo lo que yo pasé, lo que me ayudó, lo que no se me ayudó y tal, y hemos desarrollado pues una especie de acompañamiento en el cual, por ejemplo, a Sí. los educadores que son recién llegados, yo personalmente organizo un evento en el cual cojo a educadores que ya llevan tiempo aquí, a educadores que llevan poco tiempo aquí, para que tengan los dos prismas, y hago un evento social en el que la empresa invita a una comida y a pasar un día simpático por la ciudad, Sí. tanto en Frankfurt como en Múnich, en los dos sitios, y para que ellos conozcan a otros educadores, le den referencias. Así, por ejemplo, un ejemplo tonto, conocí yo mi equipo de fútbol en su día. Yo conocí a un compañero que le dijo, oye, pues me encanta el fútbol, Sí. tío, y tal, me gustaría seguir. Y él me dice, pues yo conozco un equipo, actualmente juego en ese equipo. A Carlos, raíz de otra ese evento. pregunta. Nos hemos centrado mucho en España. Oye, pero ¿qué pasa con esas personas que quizá no sean de la Unión Europea, que puedan ser del sur de América y decidan que tienen esa titulación y ellos también quieren optar a ello? ¿Se puede si no eres Estado miembro de la Unión Europea? Recibimos muchísimas peticiones de Sudamérica, sobre todo, y Centroamérica, y siempre decimos lo mismo. Lamentablemente no podemos aceptar esas solicitudes, pero no porque nosotros no queramos, ni mucho menos, sino por trámites burocráticos del gobierno alemán, a lo que viene siendo la convalidación de los títulos. Debido de que, aunque no lo sepamos, en España el personal está altamente cualificado, ¿vale? Me Eh, alegro. Me gusta los, escuchar eso. los educadores están muy cualificados. Entonces Alemania dice, ok, convalidamos el título español, pero en este caso, por ejemplo, el de México o Colombia o tal, pues no lo hacen tan fácilmente. Entonces nosotros no podemos tramitar esas peticiones. ¿Cuánto se tarda en convalidar tu título español allí? Es lo de la homologación que hablábamos antes. Sí. Está convalidado al instante, es decir, tú trabajas y puedes trabajar desde el primer día, ¿vale? Eso es válido, tu título. Además, creo que es uno de los pocos países europeos que el título es válido en Alemania, España, porque si eres, por ejemplo, francés, educador infantil francés, no puedes trabajar con ese título en Alemania. En lo que es la convalidación es automática. Trabajas. Luego está la homologación, que es otro aspecto que si quiere ahora... Claro, a eso me refería, porque también depende tu sueldo, ¿no? De ello. Claro. A ver, te explico y te hago una analogía con lo que es el camino que hace un educador alemán, porque muchas veces puedes pensar, claro, como tú eres extranjero, el primer año te pagan menos, y eso es dinero que te pagan de menos, quién se lo queda y demás. Eso no es así. En Alemania,
un educador alemán estudia 4 años de formación, igual que nosotros, y luego tiene teórico, ¿vale? Y luego tiene un año de práctica, vamos a decir, un año en el que dicen, ¿vale? Has aprobado todos los exámenes, la teoría te la sabes perfecto, fenómeno, ahora aplícalo en la realidad, ¿vale? La teoría. La diferencia de un año de prácticas con España es que yo, por ejemplo, mis prácticas las tuve que pagar como una matrícula de la universidad, que me acuerdo aún. Aquí las cobras. El educador ese año cobra 1.700 euros brutos, ¿vale? Brutos, es decir, con los impuestos. Entonces, es una analogía a lo que pasa este primer año con el educador español. El educador español viene con su título convalidado, 4 años de teoría, pero tiene que tener un año en el que enseñe esa práctica. Entonces, el educador, durante ese primer año, teóricamente debería de cobrar 1.700 euros brutos, igual que el alemán. Pero desde el MECA pues hacemos una pequeña compensación por 2 cosas. Una, porque para que vivas mejor y para que no vivas, ya que vienes a Alemania, no vives ajustado. Eso por un lado. Y punto número 2, porque sabemos que ya el personal español tiene una muy alta cualificación. Sería injusto pagarle 1.700 euros. O sea que el primer año es casi como si estuviese haciendo unas prácticas para homologarte, perdón, no convalidar. Sí, no me gusta decir prácticas porque tienes los mismos derechos y los mismos deberes que el compañero que lleva 25 años en la escuela. Los mismos. No eres un practicante al uso que tienes que tener un compañero contigo todo el día. No, tú estás solo, tú eres un trabajador más, pero tienes este practicum ya, que se llama, que es el año que... Porque si digo año de práctica, nos trasladamos a España, a las prácticas de España, pero no es así. Es como un año en el que tú estás enseñando tus dotes en la educación prácticos. Carlos, ¿tienes que seguir estudiando una vez allí, alemán? No tienes por qué hacerlo, pero la empresa, ya de manera incluida en esa formación de la que hablábamos antes, tú llegas aquí y la empresa se encarga de seguir formándote, pero ya a otro nivel, a un nivel más concreto para el kindergarten. Situaciones diarias en el kindergarten, vocabulario específico. Es como una formación extra que te regala la empresa, incluso al principio. Al principio sí que es obligatoria, entre comillas, porque está dentro de tu horario laboral. Es decir, tú haces 8 horas de trabajo, pero a lo mejor estás haciendo de docente 5 horas porque las otras 3 estás formándote, que es maravilloso. Te están pagando por formarte, en realidad, porque te están pagando como si estuvieras 8 horas en el trabajo. Me pregunta uno de nuestros seguidores, ¿qué pasa con personas que tengan el título homologado en España? ¿El título homologado? ¿En qué sentido? Claro, a eso me refiero yo también. Claro, el título homologado en España lo tienes, entiendo, porque te has sacado la carrera o porque te has sacado el título superior. Tienes el título, pero la homologación de la que nosotros hablamos es el gobierno de Frankfurt o el gobierno de Múnich a través de la... Es un trámite burocrático. Lo entendí ahora. Se refiere a una persona de Colombia que tiene el título homologado en España. No sería tampoco... Digamos, tiene que ser, ya te digo... ¿Nacionalidad española, quizás? Tiene que tener ciudadanía española, o ser ciudadano español, y aparte que el título haya sido expedido, se haya sido realizado en España. Repito que no es algo nuestro, sino a la hora de los trámites burocráticos con el Bundesamt, con Alemania. Perfecto. Carlos, pues antes de despedirnos, que ya nos queda súper poquito, cuéntanos, ¿dónde nos inscribimos? Pues mira, la oferta está en nuestra web, es elmeca.com, es una de las pestañitas que está ofertas de trabajo. O si ya estáis convencidos de que no queréis mirar los requisitos, no queréis mirar más nada y queréis inscribiros, podéis mandar vuestro currículo a jobs, elmeca.de. Importante el punto de Deutschland, no es .com. Vale. Ahí simplemente enviamos el currículum y decimos. También tengo que decir, perdona, que hay una sección en la web, contacto, que puedes concertar una cita con nuestro departamento de recursos humanos, en el que simplemente puedes hablar de tú a tú online, una charla online, y preguntar todas las dudas que tengas, consultar todas las historias que tengas, sin ningún compromiso, simplemente te informa y luego accedes o no accedes a la oferta. Perfecto, Carlos, pues nos despedimos de ti, un placer hablar contigo, y para todos los que tengan cualquier tipo de duda, no os preocupéis porque mañana en noticiastrabajo.es publicaremos una oferta de empleo concreta sobre los educadores
que puedan trabajar o que quieran trabajar con el MECA en Alemania. Recordamos, sin conocimientos de alemán. Espero que os haya gustado y cualquier duda, ya sabéis, podéis escribirnos en nuestras redes sociales. Un saludo y nos vemos en la próxima.